un saludo cordial a todos los que asisten a estas conferencias y que recién se incorporan o que se están incorporando. Es un saludo especial del Instituto Nacional de Salud a este foro de prevención de la mortalidad materna y cuidado integral de la paciente NIRMS obstétrica, que se ha desarrollado en el Instituto desde el 7 de julio del presente año, cada miércoles, y finaliza la próxima semana, el 1 de septiembre, para que los que quieran vernos por el canal de YouTube, están colgadas todas las conferencias que se han ido desarrollando. En este espacio que es sumamente valioso para los profesionales de la salud y que se valora la actualización del conocimiento como un aspecto fundamental en la calidad de atención, para nosotros como Ministerio de Salud, reforzar los conocimientos que tengan que ver con profundizar con evidencia científica y profesionales de alto prestigio y reconocimiento, tanto nacional como internacional. Temas como el que ahora vamos a discutir es de gran valor. Es importante reconocer que este esfuerzo es con la colaboración tanto nacional como internacional de colegas como el que hoy vamos a presentar, quienes muy generosamente, sin ningún costo, han compartido conocimiento y han ejecutado una transferencia importante de su experiencia y de sus conocimientos. También reconocemos el apoyo del proyecto ECO, a quien debemos tener una plataforma con una capacidad importante de usuarios. Como sabemos, hemos hablado en este foro sobre temas que abonan a la atención de calidad de las mujeres embarazadas. Y esto nos hace reflexionar sobre la necesidad urgente de revisar con medicina basada en la evidencia muchas de nuestras guías, muchos de nuestros algoritmos de manejo y muchas de nuestras acciones también. Las enfermedades cardiovasculares, particularmente la que hoy nos ocupa, que es un apartado muy especial, son principal causa de discapacidad y de muerte precoz en todo el mundo. Contribuyen de manera muy sustancial a un aumento de los costos en la atención en los sistemas sanitarios del mundo, y esto es OMS, OPS, una constante preocupación en el mundo. Por eso hacemos énfasis hoy en la cardiopatía en el embarazo, que es una condición de alto riesgo que ubica a las mujeres en un sitio vulnerable y a sus recién nacidos o a sus fetos también. Así que en ese camino, hoy vamos a hablar sobre la valoración cardiovascular de la embarazada cardiópata, que será impartida en este momento por el doctor Carlos Vargas Trujillo, a quien tengo el gusto de presentarles, un profesional de la medicina mexicano, a quien agradezco haber aceptado mi invitación para dirigirse a los profesionales salvadoreños. El doctor Vargas es anestesiólogo cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, a quien desde ya le dejamos el micrófono y las imágenes, agradeciéndole de antemano su valiosa cooperación, recordándole al público presente que mantenga cerradas sus salidas de video y audio para poder captar con atención al ponente que hoy nos visita. Bienvenido, doctor Carlos Vargas, un gusto tenerle con nosotros en esta forma virtual y esperamos poder tenerlo en algún momento no muy lejano en el Instituto Nacional de Salud. Les cedo el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar el día de hoy con ustedes. Muy buena tarde a todos los que se conectaron y a los que no se conectaron, a ellos no. Bueno, voy a iniciar platicando un tema que sin duda es una de las patologías que requiere de forma más específica de la valoración integral de la paciente embarazada. Y digo integral porque ocupa de un manejo multidisciplinario, en este caso para, primero, que todo el mundo que esté relacionado con la embarazada sepa identificar cuáles son los signos y síntomas clínicos que nos pueden orientar a ver qué paciente tiene datos de presentar alguna complicación cardiovascular.
y involucra obviamente al médico general, que es invariablemente el primero que va a anotar a esta paciente, enfermería, trabajadores sociales, obviamente la parte médica que involucra ya específicamente al ginecobstetra, al cardiólogo invariablemente, al intensivista y al anestesiólogo, que por muchas causas es el último que se entera, ya que el paciente está en trabajo de parto o en labor, es cuando se le informa o se le notifica de esta situación. Y es importante que siempre que identifiquemos una paciente con una cardiopatía en el embarazo, se haga un consenso, de alguna forma, se sesionen estos pacientes para que se identifiquen cuáles son los riesgos más próximos en esta paciente y cuál sería la forma de manejarla para evitar la mayor complicación de esta. Identificar de una forma temprana la patología, así como sus síntomas, reduce de forma significativa las complicaciones relacionadas al embarazo cuando existe una paciente con cardiopatía. Bien, obviamente los cambios fisiológicos propios del embarazo que condicionan a que la mujer embarazada pueda llevar a buen término el embarazo, en la paciente cardiópata estos cambios no siempre son bien tolerados. Y esto hace que el escenario sea complejo tanto para la madre como a su bebé, como a su feto. Es una de las causas que vamos a conocer como de las primeras causas no obstétricas que tienen mortalidad más alta durante el embarazo. Se estima que de 0.2 al 4% de las mujeres embarazadas tienen complicaciones cardiovasculares, sin contar en este rubro a las pacientes con enfermedad hipertensiva, que es una situación que puede modificar un poquito este valor. Bien, una vez que ya identificamos o sabemos que la paciente embarazada tiene una cardiopatía, esta puede tener eventos antes del embarazo, durante el embarazo o después del parto. Las afecciones son múltiples, desde cardiopatías congénitas, donde ya la paciente puede tener un conocimiento previo, sea cianógena o acianógena, que sea corregida, que nada más sea paliativo su tratamiento, o incluso muchas de ellas llegan sin tratamiento hasta el momento del embarazo, hasta el momento del parto. Algunas adquiridas como la valvulopatía cardíaca o la miocardiopatía dilatada, sobre todo específicamente en el área del embarazo, y que pueden ocurrir de 1 al 4% de las pacientes embarazadas. La etiología es múltiple, por mencionar algunas, la cardiopatía, que puede ser condicionada por una enfermedad viral, autoinmune, puede ser por el alcohol, por drogas, por inestabilidad hemodinámica. La enfermedad coronaria o el infarto al miocardio, ambas están un poquito más relacionadas, pero más que con un factor predisponente, más bien con factores de riesgo asociados, como la hipertensión, la hiperlipidemia, la hipertrigliceridemia, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo. Y el infarto está más asociado a pacientes con preeclampsia y eclampsia. La enfermedad valvular, que puede ser preexistente y que en muchas de las ocasiones las lesiones las vamos a tener hasta el momento de que los cambios fisiológicos han incrementado de forma significativa el volumen intravascular, y esto hace que la paciente presente datos clínicos de edema agudo pulmonar. Y las cardiopatías congénitas, como mencionaba, que pueden ser corregidas o no, paliativas o no, o incluso no tener tratamiento. Bien, cuando hablamos de una paciente embarazada, sabemos que tenemos un universo de situaciones que se modifican durante esta situación, que es un estado hiperdinámico. Vamos a tener pacientes con taquicardia, con mayor gasto cardíaco, vamos a tener las hipervolémicas, obviamente por el volumen sanguíneo plasmático, con un estado hiposmolar, que básicamente tiene que traducir o se traduce con la fuga al tercer espacio, vasodilatado por restitución de las resistencias vasculares sistémicas, que tienen que ver mucho con las sustancias que se libran durante el embarazo, un estado hipercoagulable en la mayoría de ellas también, que también es importante tenerlo en cuenta. Bien, pero de forma rápida y específica vamos a encontrar algunos detalles, ¿sí? Primero, que vamos a tener en esas pacientes un incremento de volumen plasmático a medida que nos vamos acercando al tercer trimestre. Un incremento de volumen plasmático que se asocia también a un incremento de la masa globular, en este caso de los glóbulos rojos, pero al ser mayor el crecimiento plasmático, obviamente genera una anemia dilucional a medida que nos vamos acercando a la semana 40, ¿sí? Que lo que condiciona es una viscosidad o una mejoría en la viscosidad, que lo que hace es mantener una mejor perfusión de la placenta y reducir el trabajo cardíaco.
Por otro lado, vamos a tener también incrementos del gasto cardíaco, esto por incremento de la frecuencia cardíaca y el volumen latido en la paciente, que se va a mantener incluso durante las primeras horas de que se haya llevado a cabo el parto. Vamos a tener también una reducción importante de las resistencias vasculares sistémicas, que van a asociarse también a reducción de la presión arterial sistémica. Básicamente, que vamos a tener, primero, les comentaba ya anteriormente, existen muchas sustancias como las prostaciclinas endoteliales que se liberan durante el embarazo, la relaxina, la producción de óxido nítrico, ambas, o más bien todas estas sustancias reducen las resistencias arteriales. Y por otro lado, también tenemos un sistema de baja presión, un sistema que es el de la placenta útero, que va a llevar o va a generar una reducción de la presión diastólica más que la sistólica en esta paciente embarazada. A medida que el embarazo va avanzando, vamos a tener incrementos importantes del gasto cardíaco en el primer trimestre, que empieza casi desde la quinta semana, se mantiene por la segunda del 35 al 45%. El tercer trimestre básicamente ya no sufre ningún cambio, pero al momento de la labor puede tener un incremento del 30 hasta el 50%. Les mencionaba anteriormente el incremento de la frecuencia cardíaca, que va del 3 al 5% en la primera fase, logrando su mayor incremento al momento del estado de la labor, cuando aparecen las contracciones uterinas, y con una reducción, una vez que llega el alumbramiento, reduce la frecuencia cardíaca de un 5 a un 10%, esto en las primeras 24 horas. Les mencionaba, por la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, se detecta una reducción de la presión arterial sistólica del 10% en el primer trimestre, del 5%, y ya hacia el tercer trimestre existe una elevación de esta presión sistólica. Al momento del parto, la presión diastólica también sufre un incremento, y esto es por las contracciones uterinas, llega a más volumen por la, vamos a llamarlo así, autotransfusión que genera el útero, genera más volumen, se estima unos 500 mililitros en cada contracción uterina, que llegan de forma rápida al músculo cardíaco y que reflejan este incremento en la presión diastólica. Igual, durante las primeras 48 horas existe una reducción ya de esta presión una vez que llegue o después del alumbramiento. Por último, y quizás el que más cambios significativos nos va a dar en la paciente embarazada con cardiopatía, es el volumen plasmático. El volumen plasmático, lo que vamos a encontrar es una elevación que vamos a detectar hacia el segundo trimestre del embarazo, ¿sí? Del 40 al 50%. Esta elevación del volumen plasmático hace que en las pacientes que tienen problemas restrictivos no puedan tolerar o no puedan manejar adecuadamente estos cambios dramáticos de volumen, y es justo cuando detectamos en muchas pacientes que de hecho desconocen que tienen alguna cardiopatía, es cuando podemos identificar estos datos clínicos que nos orientan a pensar que la paciente tiene una cardiopatía, y si no los tomamos desde este momento, el desenlace del embarazo puede ser fatal. Bien, al momento del parto tenemos otras situaciones como son las contracciones uterinas, que incrementan el gasto cardíaco, la PCP y la presión venosa central, con un aumento de la presión arterial sistólica y la presión del estrés de la pared ventricular. Y esto, básicamente, estos cambios en pacientes con problemas restrictivos como la estenosis mitral o la estenosis aórtica, hacen que ese volumen no pueda ser bombeado de forma correcta o adecuada hacia el órgano sistémico, a la parte sistémica, es decir, hacia la aorta y de ahí hacia todos los órganos, y lo que traduce es una congestión venocapilar pulmonar que la paciente va a referir como disnea, no va a poder tolerar el decúbito, se congestiona, no puede respirar e incluso puede tener problemas con la saturación. Las maniobras de Valsalva, esto es al momento ya del trabajo de parto como tal, hace que caiga el retorno venoso y el gasto cardíaco. Y en algunas circunstancias específicas, por ejemplo, como en el procedimiento de Fontan, que es una cirugía donde se conecta la vena cava inferior a la arteria pulmonar porque existe un problema de perfusión pulmonar, el útero gravídico al momento de la contracción reduce que todo ese flujo de las extremidades inferiores puede llegar al corazón y puede terminar en sufrimiento fetal, en colapso cardiovascular o síncope en la paciente, ¿no? Entonces, ver estos cambios
antes de que puedan ocurrir, va a tener que, o tiene que ver mucho con el desenlace de la paciente. Ya en el posparto, la descompresión de la vena cava inferior y el manejo de los líquidos que dimos durante el procedimiento también van a incrementar ese volumen intravascular que pueden congestionar el pulmón y que pueden hacer a esta paciente susceptible de edema agudo pulmonar. La recuperación de las resistencias vasculares sistémicas, una vez que ya se logra el alumbramiento, también tiene que ver con el mayor estrés del ventrículo izquierdo para poder bombear el volumen, y también se asocia a mayor deterioro de la clase funcional, por lo que esta parte muchos ginecobstetras, por lo menos aquí en México, la subestiman. Para muchos doctores piensan que una vez que se logra el alumbramiento, lo demás ya es lo de menos, y este tipo de pacientes debe vigilarse estrechamente, por lo menos durante las primeras 48 horas. ¿Cómo se va a comportar el volumen en la paciente una vez que se desembaraza? ¿Cómo se va a comportar la resistencia vascular sistémica, la frecuencia cardíaca y el gasto? Solamente la podemos monitorear si estamos pegados a esa paciente, es decir, que estemos viendo cómo se está comportando la presión venosa central, qué tanto está orinando, cómo están sus signos vitales. Y si subestimamos este grupo de pacientes, la muerte perioperatoria o la morbilidad perioperatoria es más alta por dejar precisamente de vigilar a este grupo de pacientes en este momento tan crítico. Bien, para hablar de riesgo cardiovascular en la paciente embarazada, primero tenemos que identificar de dónde viene el problema, si es congénito o adquirido. Y una vez que ya lo tenemos ubicado, ahora hay que identificar los factores de riesgo de esta paciente, que son generales, que va destinado a buscar la historia cardiovascular, es decir, ver si tiene antecedentes importantes de cardiópatas en su familia durante el embarazo, si alguna de sus hermanas, padre, madre o alguien tiene relación con alguna cardiopatía que no necesariamente esté relacionada al embarazo, su capacidad funcional, y esta es importante determinarla incluso antes de que estuviera embarazada. Hay pacientes que ya refieren 4 METs, que ya les cuesta trabajo subir o ya ni siquiera alcanzan a subir 2 pisos antes de que empiecen a tener datos de disnea. Y si no lo preguntamos, pues obviamente no nos enteramos, ¿no? Podemos tener pacientes ya con datos clínicos de una cardiopatía previa, con datos clínicos de una disfunción ventricular, pero si no lo preguntamos, obviamente no lo vamos a obtener. Y ya cuando después la paciente está embarazada, lo relacionamos al embarazo y minimizamos precisamente estos datos clínicos que pueden hacer que no detectemos de forma temprana a una paciente con una situación que pueda llevar a un colapso cardiovascular y la estamos dejando pasar, ¿sí? Otra decisión que tenemos que vigilar es la función ventricular, una vez que ya tenemos los datos clínicos que nos orientan a pensar que la paciente sufre de alguna cardiopatía. Bien, riesgos específicos básicamente están enfocados a ver qué tanto va deteriorándose la clase funcional, ¿sí? Y la presencia de cianosis. Y obviamente las complicaciones que podemos encontrar en este tiempo del embarazo son las arritmias, la falla cardíaca, los eventos tromboembólicos. Pero también tenemos complicaciones que van a estar relacionadas en este grupo de pacientes que van a tener una mayor incidencia, sobre todo las obstétricas. ¿Qué vamos a tener? Cuando tenemos una paciente cardiópata, vamos a obtener productos de bajo peso, pretérmino, mayores hemorragias posparto y mayor ruptura prematura de membranas. Si la cardiopatía es compleja y es cianógena, entonces saturaciones por abajo del 85% de este grupo de pacientes se asocia más a abortos, a recién nacidos de bajo peso y también a presencia de hemorragias por las discresis sanguíneas que existe en este grupo de pacientes, por la poliglobulia que tienen y la disfunción plaquetaria que presentan. En el recién nacido, pues obviamente el estrés respiratorio es más frecuente, la hemorragia interventricular y el bajo peso para la edad gestacional también son de los datos que más frecuentemente vamos a encontrar. Si la paciente tiene una cardiopatía no cianógena, bueno, aquí los problemas de cortocircuito de izquierda a derecha lo que van a hacer es un incremento del volumen hacia el pulmón y lo que vamos a tener es mayor congestión pulmonar y datos clínicos de lesión pulmonar por el edema agudo pulmonar que podemos encontrar. Otros datos que nos pueden hacer que el ventrículo izquierdo fallezca, como ocurre en la coartación aórtica, en la hipertensión y en la preeclampsia, son situaciones que tenemos presentes una vez que no detectamos los datos clínicos importantes en la paciente que pudieran terminar con un riesgo mayor. Bien,
La estratificación de riesgo en las mujeres embarazadas, pues parte de una situación, primero, si tenemos la preexistencia de la enfermedad cardiovascular. Como les decía, muchos de esos pacientes llegan y hasta que están en la segunda semana, hasta el segundo mes, perdón, del embarazo, nos damos cuenta de que tiene síntomas clínicos que hablan de disfunción cardíaca, y es a veces cuando se detecta que la paciente tiene una cardiopatía. Existen varias clasificaciones para estratificar el riesgo. La primera, el CAPREG, que es la paciente embarazada con cardiopatía, solo menciona 4 puntos. Y por cada uno de estos puntos que ellos mencionan, ¿sí?, ellos dicen que por cada uno que presente la paciente tiene un riesgo de presentar un evento cardiovascular en un 75%. Mala función ventricular previamente, fracción de eyección por abajo del 40%, obstrucción al tracto de salida, que puede ser por una estenosis aórtica, por un rodete subaórtico o un problema de coartación aórtica, y que exista un evento cardíaco previamente. El SAHARA, otro estudio que lo que hace es medir el índice de riesgo en la paciente embarazada con cardiopatía, ya es un poquito más específico, ya nos habla de una historia de arritmias en la paciente, de una medicación que puede tomar esta paciente, de problemas en la clase funcional, deterioro de la clase funcional, nuevamente la obstrucción del ventrículo izquierdo, problemas de insuficiencia en este caso de ambas válvulas auriculoventriculares, como es la mitral y la pulmonar, y la tricuspidia, ¿sí? Regurgitación pulmonar también es una de las situaciones que podemos encontrar, que la paciente presente una prótesis mecánica mecánica valvular y que exista una cardiopatía congénita. Por cada 3.5 de riesgo que aparezcan en este score, las complicaciones cardiovasculares aparecen en el 70% y en los neonatos de un 20 hasta un 28%. La OMS, el estudio británico, lo que hizo es reunir parte de esa información de estas dos valoraciones y hacer la suya propia, siendo un poquito más clara y más específica. Podemos encontrar, por ejemplo, en la clase 1, estos pacientes, encontramos a los pacientes que tienen estenosis pulmonar, a los pacientes que tienen presencia de conducto arterioso, prolazo de la válvula mitral, ¿sí?, o lesiones en las que ya existió reparación, como una CIA, una CIB, una presencia de conducto arterioso. Este grupo de pacientes se considera que tiene una mortalidad menor al 1%. Para la clase 2, que son estos dos grupos, ¿sí?, entonces ahí hablamos ya de una reparación de los defectos septales, auriculares, de una cirugía de Fallot ya sin corrección, y podemos encontrar también el problema de las válvulas que ya tienen alguna lesión, el síndrome de Marfan, la disección aórtica. Este grupo específicamente del 2 encontramos una mortalidad del 5 al 15%. Para el grupo 3, entonces aquí ya tenemos un paciente que fue operado por un cambio valvular, por una válvula mecánica, donde el paciente ya se sometió a una cirugía cardiovascular, y lejos de mejorar o decir uno que ya pasó el problema cardíaco severo, pues en este caso está en una clase 3, quiere decir que tienen una mortalidad de este grupo del 25 al 50%. Encontramos aquí la cirugía del Fontan, deterioro del ventrículo derecho, un ventrículo derecho ya con hipertensión pulmonar, que llamamos suprasistémico, la dilatación de la raíz de la aorta, ya sea por Marfan o por una aorta bivalva. Y a diferencia de los otros dos grupos, la Organización Mundial de la Salud ya menciona la clase 4. En esta clase 4, ellos mencionan como contraindicación para el embarazo, porque tiene una mortalidad de hasta el 75%. Y en estos casos, el primero que se engloba es la hipertensión arterial pulmonar, independientemente de la causa, la disfunción ventricular izquierda, la estenosis mitral, la estenosis aórtica, el síndrome de Marfan, y la dilatación, en este caso, de la aorta mayor a 50 milímetros y a la coartación aórtica. Una vez que ya tuvimos la evaluación de esta paciente, el embarazo por sí solo genera cambios y síntomas que la paciente nos puede referir y que muchas veces podemos confundir con un embarazo, con síntomas y signos propios del embarazo. Por eso tenemos que ser más específicos en identificar y una vez que lo identifiquemos, saber qué hacemos con esta paciente para ver si sus signos son
normales o propios del embarazo, o nos están orientando a pensar que el paciente puede tener un riesgo cardiovascular adicional. De estos tenemos primero que la historia cardiovascular. Si existe antecedente cardiovascular, entonces hay que considerarlo como una situación crítica. Si tiene síntomas, si son discretos, es lo esperado en la paciente embarazada, pero si no son síntomas discretos, entonces hay que ponernos alertas, o en su caso, si aparecen, hay que considerarlo también como crítico. La disnea, cuando es lo esperado, pues obviamente no limita la actividad de la paciente y habitualmente aparece solo con disnea de grandes esfuerzos. Pero si esta disnea aparece en situaciones de moderados esfuerzos, aparece con tos o ya refiere a apnea obstructiva del sueño, entonces ahí son datos que debemos considerar como de alerta para hacer un poquito más con este tipo de pacientes. Y crítico sería que la paciente presentara disnea en reposo, es decir, a mínimos esfuerzos, disnea paroxística nocturna y ortopnea. El dolor torácico en la paciente embarazada normal lo vamos a referir en el sifoides, ahí donde nos lo van a comentar, y eso es lo que esperamos con ellas. Pero si es un dolor atípico que se corre a la mandíbula o se corre hacia el brazo o se corre hacia la espalda, entonces nos tiene que poner en alerta. Si este dolor ocurre en reposo, pues obviamente lo vamos a considerar crítico. Las palpitaciones pueden ser frecuentes en la paciente embarazada, ¿sí? Y habitualmente se autolimitan y duran pocos segundos. Si estos episodios no se autolimitan de forma rápida, es decir, que pueden durar de 5 a 15 minutos, entonces hay que considerarlo como una situación de alerta. Si estos se asocian a síncope, entonces lo consideramos crítico. El síncope, bueno, la paciente puede referir cierto mareo cuando se levanta, es postural y habitualmente está relacionado con un problema de la volemia y lo consideramos más como un problema de deshidratación. Hay que estar alerta si presenta síntomas vagales asociados a este síncope, y si aparece sin esfuerzo o estímulo adicional, entonces lo consideramos crítico. La fatiga, igual, si es leve o moderada, entonces hay que considerarla como un estado de alerta, y si esta fatiga es extrema, entonces lo consideramos como crítico. Voy a hacer un poquito de hincapié en estos síntomas para que nos queden un poquito más claros y sepamos cómo encontrarlos más fácilmente. Bueno, la disnea, si es fisiológica, no se intensifica. Ese es el punto más importante, ¿sí? Aparece después, básicamente, durante el tercer trimestre del embarazo, no impide la actividad diaria y jamás va a aparecer en reposo. La situación patológica, entonces aquí sí tenemos varias situaciones. Puede presentarse desde el primer trimestre del embarazo. Pocas modificaciones del volumen intravascular pueden hacer esa congestión y la paciente puede referirnos a disnea desde el primer trimestre del embarazo. Jamás tiene que haber ortopnea ni disnea paroxística nocturna. Si aparecen, obviamente son patológicas, y si la paciente tiene incrementos de la frecuencia respiratoria o en este caso empieza a barrer más CO2, son situaciones que nos tienen que hacer pensar en que la disnea no es normal. El edema, bueno, si es fisiológico, habitualmente solo es pretibial y en tobillos, es donde lo vamos a encontrar, nada más. Pero si el edema viene en la cara, en la mano, y siempre que lo tengamos en extremidades superiores, va a ser considerado como patológico. La presencia de ascitis invariablemente es patológica. La ingurgitación yugular, bueno, no la tendríamos que ver en las pacientes, aunque se puede referir que puede notarse en el reposo, cuando la paciente está, pero jamás va a ser mayor a 2 centímetros por arriba de la clavícula. Patológica, entonces, será cuando tenemos, como en la imagen que estamos observando, esa ingurgitación yugular que rebasa los 2 centímetros y que lo vemos básicamente en todos los vasos venosos del cuello. La auscultación, algo que hemos dejado de hacer por muchos años, por lo menos en la práctica de la anestesiología. Tenemos un monitor, lo colocamos y pensamos que ya con eso es suficiente. Ya a muy pocos colocamos el estetoscopio, a muy pocos nos interesan los ruidos cardíacos. Entonces es una práctica que no tenemos que olvidar, porque al final nos va a orientar sobre varios datos clínicos en la paciente que no necesariamente los vamos a encontrar en un electrocardiograma, o en este caso en el electrocardioscopio que utilizamos en sala de operaciones. Bien, ¿qué vamos a encontrar primero? Pues que el choque de punta está desplazado hacia el cuarto espacio intercostal del lado izquierdo. Aquí, de forma rápida, nada más ubicar un poquito los sonidos cardíacos que vamos a tener, y es el sonido que corresponde a S1, ¿sí?
lo vamos a encontrar una vez que se cierran las válvulas auriculoventriculares. S2, que lo tenemos aquí, al cierre de las válvulas semilunares, perdón, las pulmonares. S3, que casi siempre es patológico, ¿sí? Y lo vamos a encontrar por la apertura de la válvula mitral y tricúspide. Y S4, que también será patológico, que lo vamos a encontrar por la contracción auricular, que de hecho así lo vamos a conocer como un soplo auricular. ¿Cómo lo vamos a encontrar en el embarazo? Primero, S1 lo vamos a encontrar de un tono normal, discretamente aumentado, les decía, corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, en este caso la mitral y la tricúspide. Si lo encontramos intenso, entonces tenemos que pensar en un problema de estenosis mitral o en situaciones de cortocircuito de izquierda a derecha con hiperflujo ventricular, ¿sí? S2 es un ruido que vamos a encontrar en todas las pacientes embarazadas, es un ruido que vamos a encontrar desdoblado, que va a tener una forma, al momento de la inspiración se separa y a la expiración se acorta. Cuando el paciente tiene bradicardía es un poquito más notorio, pero si la paciente tiene disfunción, hipertensión arterial pulmonar, una cardiopatía congénita compleja o un cortocircuito de derecha a izquierda, este sonido es mucho más, de un tono más alto, y si ponemos a la paciente en decúbito lateral izquierda, se vuelve más intenso. Si lo ponemos en decúbito supino y persiste, entonces básicamente es un signo patognománico de la paciente tiene hipertensión pulmonar. S3 aparece en un 84%, pero nunca rebasa el nivel 2 de 6. Y ocurre, decíamos que el S3 corresponde a la apertura del válvula auriculoventricular, mitral y tricúspide, y aparece porque en la paciente embarazada, después del segundo trimestre del embarazo, los anillos de la válvula mitral y tricúspide se hacen más amplios, ¿sí? Las cámaras se dilatan y esto permite que el flujo que vamos a escuchar sea más intenso, pero nunca va a ser ese soplo mayor de un 2 de 6. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Cuando el paciente tiene datos clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva, cardiomiopatía del embarazo, cámaras dilatadas es lo que vamos a encontrar aquí, a cortocircuitos de alto flujo, cardiopatías congénitas complejas, donde ya decíamos tenemos una dilatación importante de la cámara, sobre todo la del ventrículo derecho, una dilatación importante. S4 en una paciente jamás lo tenemos que escuchar, ¿sí? Y cuando lo encontramos decíamos que es un ruido que corresponde al latido auricular. Y este ruido nos habla de la distensibilidad del ventrículo derecho. Es un ventrículo rígido, es un ventrículo que está sometido a mucha presión y lo vamos a encontrar en esas situaciones, en cualquier situación donde el ventrículo tenga un problema obstructivo o tenga un problema donde tenga que generar un mayor trabajo miocárdico, como en la hipertensión arterial pulmonar, en la cardiomiopatía hipertrófica, en la coartación de aorta, para hablar específicamente del lado izquierdo, o en la hipertensión arterial, cuando hablamos del lado izquierdo. El electrocardiograma también vamos a encontrar unos cambios clínicos que son esperados, que es la desviación del eje hacia la izquierda, en el segundo y tercer trimestre del embarazo, que son propios por la elevación del diafragma. Vamos a encontrar la presencia de ondas Q, que nunca va a ser más de un cuarto de la R, y P negativas en D2, D3 y ABF. Entonces vamos a observarlos en esta imagen. Tenemos P negativa, ¿sí?, en las caras diafragmáticas, D2, aquí vemos la P, D3, ¿sí?, y ABF. Y decíamos que podemos tener onda Q, ¿sí?, solamente en D3. Voy a aumentarlo un poquito para que sea mejor. Eso es normal o esperado, ¿sí?, que pueda tener la paciente solo en esta derivación, presencia de onda Q. Otros hallazgos que podemos encontrar es la presencia de T negativas o isoeléctricas en D1, D2, ABL, que es lo que estamos observando precisamente en este electrocardiograma, presencia de T negativas en D1, D2, ¿sí? Aquí la tenemos ABL, B2, B3.
R en B1 y B2, que es casi del mismo tamaño que la S en estas dos derivaciones. Cualquier otro cambio ya nos tendría que estar traduciendo alguna situación adicional. Bien. Placa de tórax. Casi nunca se le manda a una paciente embarazada una placa de tórax. Sin embargo, en el post sí se puede encontrar o sí se les puede solicitar. ¿Y qué vamos a encontrar en ellas? Pues casi siempre hablamos de una silueta cardíaca con un crecimiento que no es mayor al 3%. No hay datos clínicos de congestión vascular ni atelectasias laminares. Pero cuando la paciente tiene o cursa con una cardiomiopatía o una disfunción ventricular, entonces sí vamos a encontrar, ¿sí?, primero el índice cardiotorácico mayor, líneas A y B de Kerley presentes en este grupo de pacientes que nos orientan a pensar que la paciente tiene datos clínicos de congestión venocapilar pulmonar. El ecocardiograma, otra herramienta que sin duda es, diría, recomendado en todas las pacientes, incluyendo aunque estas no fueran o no tuvieran una cardiopatía previamente diagnosticada, nos orienta y nos da mucha información. Primero, si la paciente está con una cardiopatía preexistente, es obligado hacerle un ecocardiograma antes de llegar al desenlace del embarazo. Hay que estudiar cómo está la cardiopatía. En este caso podemos hablar de cambios estructurales y morfológicos, ver cómo está la función de los ventrículos, cómo es su morfología. Ya hablaba anteriormente de que existe una dilatación de las aurículas y los ventrículos por el incremento del volumen sanguíneo. Hay que ver cómo están las válvulas cardíacas. Casi siempre la válvula tricúspide genera cierta insuficiencia por primero, la dilatación del anillo, segundo, la dilatación de la cámara, y tercero, porque el diafragma, al subirse un poquito, rota el corazón hacia el lado izquierdo y esto provoca un poquito más de insuficiencia en la válvula tricúspide. Podemos encontrar también, o nos puede hablar el ecocardiograma de la función cardíaca y su adaptación en estos. Casi siempre estos cambios que vamos a encontrar en el electrocardiograma, en el ecocardiograma, los más significativos tienen que ver con incremento en la masa muscular. Casi un 50% de incremento que depende de la hipertrofia del ventrículo, del septum interventricular, y en condiciones normales se recuperan hacia la semana 6-8 después del parto. Bien, estas son algunas condiciones o modificaciones esperadas que vamos a encontrar en la paciente embarazada, que es la dilatación de las 4 cámaras, crecimiento en las aurículas de un 12 a un 14%, incremento de los volúmenes diastólicos, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo, de un 6 a un 10%. Hay una hipertrofia, les decía, reversible, que habitualmente la vamos a encontrar a expensas del septum. La contractilidad, para fines prácticos, no se modifica, no hay ninguna situación donde se vea la afectación de la contractilidad y obviamente de la fracción de eyección. Y la modificación de la función diastólica izquierda sí se modifica un poquito por incremento en los diámetros de las cámaras, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, ¿sí? En ambas situaciones existe un incremento de esta modificación diastólica. Podemos encontrar otras situaciones en un eco, como la que estamos viendo en esta imagen, ¿sí? Yo sé que si les pregunto, me van a decir que parece normal. Lo que no es normal es que haya burbujas en la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y obviamente en la aorta. Y esto ocurre porque la paciente, en este caso específico, tenía una comunicación intraauricular y el hecho de colocarle una solución intravenosa y no purgarla adecuadamente o administrar los medicamentos sin retirar las burbujas de las jeringas, genera precisamente esta imagen, ¿sí?, que estamos observando en esta situación. Imágenes de burbujas que se pueden ir a cualquier órgano y generar una embolia aérea. Entonces, siempre que tenemos una paciente, bueno, en todos los pacientes tendríamos que evitar que pasara aire, pero específicamente en las pacientes que tienen cortocircuitos. Bien, decía que otros cambios que vamos a encontrar o podemos encontrar es la dilatación de la áreas de la aorta, que no genera insuficiencia, aumento, ya les mencionaba anteriormente, del diámetro del anillo de la válvula tricúspide y de la mitral, que genera insuficiencia tanto mitral como tricuspidia. Podemos encontrar un poquito de insuficiencia en la válvula pulmonar, que genera regurgitación, genera insuficiencia tanto de la tricúspide como de la pulmonar.
Y en un gran número de las pacientes embarazadas vamos a encontrar este último detalle, el derrame pericárdico. Cerca del 40% de las pacientes que tienen un incremento del peso mayor a 2 kilos antes del embarazo tienen este riesgo de tener derrame pericárdico. Y esto es obviamente relacionado a la retención de volumen. Lo bueno o lo importante es que en la sexta semana el 100% de las pacientes regresa a la normalidad, es decir, el derrame pericárdico desaparece. Nuevamente, otras modificaciones mencionaba, los diámetros diastólicos y sistólicos, así como el estrés de la pared, se van incrementando a medida que nos vamos acercando hacia el tercer trimestre del embarazo. Y estos se recuperan una vez en el posparto. Los volúmenes diastólicos también, tanto de las cámaras derechas como izquierdas, también van observando un incremento considerable hasta que llegamos al evento del posparto. La fracción de eyección, si se fijan, sufre cambios mínimos, muy significativos básicamente al primero y no tiene mayor implicación. ¿Para qué nos sirve además el ecocardiograma? Primero, identificar estructuras o problemas que vamos a encontrar o que muchas veces pasan desapercibidos, como en este caso la CIA y la CIB. Esta es una situación de una CIA y en esta tenemos una CIB. Muchos de estos casos clínicos llegan a quirófano, nadie sabe que la paciente tiene esa cardiopatía, incluso ni la paciente. Le damos la anestesia y como para casi todas estas pacientes se maneja la anestesia regional, se logra un bloqueo simpático con la anestesia regional que reduce la presión diastólica y sistólica de la aorta, lo que hace que este cortocircuito de ser inicialmente de izquierda a derecha se invierta por la reducción de presiones y entonces la paciente presente súbitamente una desaturación de oxígeno, lo que hace pensar que pudo haber ocurrido una situación, por ejemplo, por mencionar la embolia del líquido amniótico, que hace que todo el mundo se ponga tenso y que el paso a seguir sea la intubación, la terapia y todo lo que conlleva esto. Cuando es una situación que pudo haber sido controlada y manejada de forma, vamos a llamarlo así, más específica sin estar pensando en otra situación. Si vemos un paciente que está saturando por arriba del 95% y de repente tras el bloqueo se nos desatura, pues todo el mundo piensa muchas cosas, menos que puede tener una cardiopatía con cortocircuito invertido en este caso. Por eso es importante que se considere también nuevamente solicitar un ecocardiograma en las pacientes embarazadas. Bien, otra situación que podemos ver por el eco es la insuficiencia tricuspidia. Aquí obviamente esta es una insuficiencia tricuspidia patológica, no es la esperada por el embarazo. Podemos ver el jet de regurgitación que llega hasta la desembocadura de la vena cava superior. Y bien van a decir, bueno, no le puedo mandar eco a todas las pacientes que llegan embarazadas a la consulta. Sin embargo, sí existen lineamientos para qué pacientes darle o solicitarle un ecocardiograma antes de que llegue a término su embarazo. Primero, que la paciente refiera a un dolor precordial, disnea en cualquiera de sus características antes de la semana 20, en reposo, disnea paroxística nocturna, que presente síncope, palpitación sostenida, cianosis, ruido S4 o galope, soplos sistólicos o diastólicos en cualquiera de sus etapas del embarazo, estertores, datos clínicos de incurgitación yugular y acoparquia, lo que llamamos los dedos en palillo de tambor. Si estos síntomas inician en la semana 20 o antes de la semana 20 de gestación y empeoran progresivamente, son indicativos de solicitar un ecocardiograma. Bien, otro estudio diagnóstico que se puede hacer, o que más bien no es un estudio diagnóstico, más bien es terapéutico, es que el cateterismo cardíaco solamente está indicado en las pacientes embarazadas cuando tiene un fin, como lo acabo de decir, terapéutico. Y esto es que la paciente tenga estenosis aórtica, por ejemplo, o estenosis mitral, o lesión de las arterias coronarias. Si tiene lesión de las arterias coronarias, lo único que se puede hacer es una valvuloplastía sin stent para no tener que anticoagularla. Este es un caso interesante, ya sé que dice arriba cateterismo cardíaco, pero vemos imágenes de eco. Les voy a platicar este caso. Es una paciente embarazada, 22 años, al momento del embarazo.
A la semana 24 presentó datos de disnea paroxística nocturna. Bla, 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 todo el diagnóstico se hizo y le encontraron una estenosis mitral. Podemos observar el área valvular mitral, en este caso estaba documentado en 1.2 centímetros cuadrados, la podemos observar en esta imagen tridimensional. Este es el espacio por el único donde atraviesa flujo hacia el ventrículo izquierdo, desde la aurícula izquierda. Aquí podemos observar, ya ahora sí para que vean cómo se era por cateterismo, se hace todo el diagnóstico por cateterismo, se lleva a la sala de hemodinamia, se coloca el balón y su colocación se verifica para evitar la radiación de la paciente con el eco. Aquí vemos el baloncito que tiene la paciente y una vez que se hace la dilatación, aquí sí vemos la imagen de la valvulotomía que se está haciendo a la mitral, ¿sí? Y esto es como queda la válvula después del procedimiento. Este cateterismo invariablemente es terapéutico para mejorar la condición clínica de la paciente que ya tenía datos significativos de congestión pulmonar, obviamente de falla cardíaca y de una insuficiencia o datos clínicos de bajo gasto cardíaco. Bueno, con eso termino. Espero que no se hayan dormido la mayor parte de ustedes y no me queda más que agradecerles. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia. Ha sido realmente muy práctica y nos ha podido dar a entender muchísimo de lo que probablemente pasa desapercibido y es en un momento crítico, en el momento de la atención de un parto, en el periodo expulsivo, durante un bloqueo regional, durante un procedimiento quirúrgico en una mujer embarazada, como una cesárea que es tan frecuente, que a veces una cuestión que pasó desapercibida puede conducir a una casi muerte o a una muerte. De modo que este tema es por demás muy interesante. Hay algunas preguntas aquí, felicitaciones, hay colegas conectados del oriente, del occidente del país y le saludan y le felicitan por su conferencia. Hay una pregunta aquí que dice, ¿qué grado de valvulopatía, estenosis o insuficiencia puede complicar un embarazo o puede llegar a contraindicarlo? ¿Cuáles son los parámetros que se deben vigilar en las embarazadas con valvulopatía? Usted ya contestó algunas cuestiones, pero me gustaría escucharlo. Sí, cuando tenemos una estenosis mitral o aórtica, ambas moderadas, es indicación de una resolución por balón, si la paciente se embarazó previamente, y si no está embarazada, lo ideal sería ponerle una válvula biológica y después permitir el embarazo. Pero si en ambas situaciones es moderada, debería estar, no está contraindicado como tal el embarazo, sino tendrían que pasar a la parte de dilatación con balón si se embarazan con esta cardiopatía. Si tiene estenosis aórtica crítica, sí está contraindicado el embarazo. Hay una decisión que no sé cuántos anestesiólogos estén conectados, pero lo voy a comentar porque pasó en otro hospital que trabajo, el Hospital Juárez de México. Entre 79 y 85 personas han estado escuchándonos, pero hay más. Sí, no, me refería a anestesiólogos, porque voy a comentar la situación. Sí. Cuando yo estaba chiquito me enseñaron que existían patologías en las que estaba contraindicado el embarazo. Una de ellas es la estenosis aórtica, precisamente, cuando es severa, y otra de ellas es la coartación aórtica. La coartación aórtica, el problema es que yo tengo un paciente hipertenso en las extremidades superiores, pero lo tengo hipotenso en las extremidades inferiores. Eso hace que el flujo hacia el producto sea reducido. Hay anestesiólogos, que consideran que un bloqueo peridural puede mejorar o puede dársele a la paciente sin mayor riesgo. Y eso es cierto, se puede dar un bloqueo peridural a la paciente sin someterla a un mayor riesgo. Sin embargo, sí pone mayor riesgo al producto. Sí, porque si ya tengo de por sí disminuido el flujo sanguíneo por abajo del sitio de estenosis, someterlo a un bloqueo peridural reduce más el flujo hacia el útero. Y en lo que yo estoy generando el tiempo del bloqueo, la latencia, los 15 minutos, ese tiempo el producto puede estar sufriendo y puedo tener un óbito como desenlace. Entonces, está contraindicado el bloqueo para aquellos que crean que se puede dar el bloqueo peridural en la paciente sin tener mayor riesgo.
Sí, gracias por esa aclaración. Hay una pregunta también aquí. Bueno, primero hay una, dice, una de nuestros anestesiólogos de la principal maternidad del país, el jefe de anestesiología del Hospital Nacional de la Mujer. Felicidades por su ponencia. En teoría, todos los anestesiólogos deberíamos tener el entrenamiento en ultrasonido, incluido ecocardiografía de urgencia. Gracias, lo felicito. Me parece que es un comentario bastante bueno, del que quisiéramos escuchar también su opinión. Mi opinión es que es indispensable tener un eco, claro, es indispensable tener un eco en sala de operaciones. De hecho, creo que ya en todos los hospitales debería ser una herramienta diagnóstica y en muchos de los casos terapéutica. Entonces, sí, así como menciona el jefe, es una herramienta que deberían de estar primero en todos los hospitales y segundo, todos los anestesiólogos tendrían que estar ya relacionados o a tener el entrenamiento para manejar este tipo de herramientas. Es una herramienta elemental para tomar decisiones en este periodo. Así es. Hay una pregunta también del oriente del país. ¿Cuáles signos de mal pronóstico tenemos que identificar en una embarazada con cardiopatía congénita? Signos de mal pronóstico. La cianosis siempre va a ser un signo de mal pronóstico. La paciente con hipertensión arterial pulmonar no tiene cianosis, pero sí tiene datos de congestión venocapilar. ¿Sí? Entonces, hay una diversidad importante, pero los signos más importantes es la disnea, deterioro de la clase funcional, que en todos los estadios se manejan por arriba del 3-4, y la fracción de eyección por abajo del 30%. Son datos que vamos a encontrar siempre en los pacientes que tienen un mal pronóstico. Y es importante tomarlo en cuenta porque a veces tenemos el dato, tenemos el eco que nos está diciendo todos estos datos y tomamos decisiones que a veces no son las más acertadas y podemos tener malos resultados por no tener la conciencia de que estos datos son datos de mal pronóstico para la paciente. Hay un comentario aquí de un colega intensivista que dice, excelente ponencia. 2 preguntas. Manejamos en la unidad una paciente de 30 años, en la unidad de cuidados intensivos obstétricos del Hospital Nacional de la Mujer, es esto. Una paciente de 30 años con una ICC diagnosticada en el embarazo en la semana 17, debido a una ruptura del seno de Valsalva, con una fracción de eyección ventricular izquierda del 17%. La paciente falleció posparto en la semana 32. ¿Qué se aconseja como manejo en estos casos? Y la otra pregunta dice, bueno, es otra paciente. Primero quisiéramos escuchar esta. Sí, bueno, la ruptura del seno de Valsalva al final es, de entrada, creo que aquí faltó mucha información. ¿Qué pediría yo? Invariablemente que hubiese más información a las pacientes. Porque una paciente que llega con una cardiopatía congénita compleja a un embarazo, con una fracción de eyección del 17%, tiene que desembarazarse. Claro. Sí, no hay de otro, tiene que desembarazarse, incluso desde tan pronto que se diagnostica el embarazo, la mortalidad es muy alta. Entonces, había que desembarazarla tan pronto se identificó el embarazo, porque precisamente tratar de llevar, es una decisión muy compleja, porque siempre la madre va a dar todo por su hijo, y muchas veces no entiende que el tratar de llevar hasta incluso la semana 32, que es cuando podemos decir, hasta aquí todavía le podemos hacer algo al producto para que salga adelante, son situaciones a las que no pueden llegar, no llegan a la semana 32. Y si no puede llegar a la semana 32, estamos sentenciando a muerte a la madre y al producto. Entonces, creo que para evitar este tipo de situaciones, lo más importante es la información. Informar al personal, informar a la gente, y obviamente, si conocemos que una paciente tiene una cardiopatía, saber si esta cardiopatía es factible de llegar a un término, un embarazo. Entonces, mi recomendación es, tan pronto le diagnostican, evitar el embarazo. Sí, estamos completamente de acuerdo, y ese es un tema controvertido en un país como este, en el que ese tema del aborto es un tema precisamente muy discutido, a veces tabú, y pues también es ilegal la interrupción del embarazo. Estamos en una situación bastante difícil, tanto los obstetras como todo el equipo
de atención materno-neonatal. Hay otra pregunta del mismo colega intensivista que dice, paciente de 18 años con falla cardíaca derecha, aguda, por sospecha de un tromboembolismo pulmonar, con edema agudo de pulmón. ¿Se puede trombolizar durante el embarazo? Hicimos una búsqueda y no encontramos evidencia al respecto. Trombolisis en el embarazo. Si es agudo, lo más sano es meterlo a un cateterismo cardíaco para hacer una aspiración de los trombos. Trombolizarla no es la mejor opción. No es la mejor por los efectos para el binomio, o por la necesidad urgente de una evacuación o algo por el estilo, ¿verdad? No, trombolizarlo. Perdón. No, definitivamente. Yo tenía algunos comentarios también sobre la cardiomiopatía dilatada, preexistente, que se ha desenmascarado por un embarazo y su correlación con el momento en el que ocurre. ¿Cuándo es más frecuente? ¿Ocurre que se desenmascare más frecuentemente alrededor de las 32 semanas o es más frecuente en el posparto y qué consecuencias tiene? Casi siempre la cardiomiopatía relacionada al embarazo se diagnostica a partir del inicio del tercer trimestre del embarazo. Pero cuando ya la tenemos previa, es decir, podemos tener una valvulopatía que no nos está dando síntomas, ¿sí? En ese tipo de casos aparece en el segundo trimestre del embarazo. Sí. Ahora con el COVID nos ha tocado ver, desgraciadamente, muchas pacientes embarazadas con cardiomiopatía dilatada, así es. Y una vez que tienen el COVID, casi la mayor parte de ellas a los 30 días del embarazo presentan cardiomiopatía dilatada. Entonces, sí, hay una relación muy importante de COVID y cardiomiopatía en la paciente obstétrica. Así es. Sí, esa era mi segunda pregunta relacionada con cardiomiopatía viral, porque ya hemos visto en los casos de VIH cardiomiopatía que se presenta con ventrículos no dilatados en pacientes VIH, ¿no? Y estamos viendo ahora con las pacientes COVID-19 que estamos teniendo también cardiomiopatía casi muy similar mecanismo. Entonces, que los colegas no olviden que podemos tener este tipo de eventos hoy que las pacientes embarazadas están teniendo esta exposición y que podemos tener muertes maternas por esto también. Sí, y la caída de la fracción de eyección cuando se diagnostican es sorprendente. Podemos pasar de 55 o 60 de fracción de eyección a 14, 15 de fracción de eyección solo por este virus que está generando la patología. Sí. Sin duda, eso es otro capítulo por escribir. La paciente COVID embarazada, porque hay tantos contextos en los cuales hay una vulnerabilidad para complicaciones realmente graves en las mujeres que tienen COVID, en la interfaz materno-fetal y en los órganos blancos. Ya no se diga en la tormenta de citoquinas que se desencadena y su relación con toda la respuesta inflamatoria que se puede montar. Pero en realidad es importante que tengamos esta conciencia. Hay una siguiente comentario, dice, en los casos de falla diastólica de ventrículo izquierdo por enfermedad infiltrativa o reumática, ¿hay algún parámetro de eco que sea el más crítico a monitorizar? ¿La dilatación de la aurícula izquierda, preguntan? No, más bien será la inversión de la onda E y en un paciente que tiene disfunción diastólica, el problema es que tenemos un ventrículo izquierdo hipertrófico, rígido, con una cámara pequeña e incompetente. Entonces, monitorear en ese caso, la presión arterial no es lo más importante. Hay que monitorear cómo está la presión diastólica, en este caso, cómo está el volumen diastólico de esa cámara ventricular. Porque invariablemente la aurícula es la que va a sufrir. Primero, no se puede vaciar completamente, la presión incrementa y obviamente esto de forma retrógrada lleva a la congestión pulmonar. Muy bien. Esas son las preguntas que había, muy interesantes, casi todas las preguntas. Sí. Me parece que es el tema de cardiopatía y embarazo siempre es un tema que le causa mucha ansiedad a los equipos de atención materno-neonatal, porque pueden suscitarse graves complicaciones, pero siempre es mejor identificar el riesgo, siempre es mejor hacer un diagnóstico previo,
si se puede, lo más temprano en el embarazo mejor, para estar no preocupados, sino alerta de lo que la paciente y su hijo pueden presentar, o preparándonos para poder intervenir de forma oportuna. Quiero agradecer su ponencia tan interesante, tan importante para el país, y a la vez presentarle nuestros agradecimientos por escrito con esta felicitación y este agradecimiento, en el que el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, le agradece, doctor Carlos Vargas Trujillo, por haber impartido magistralmente la conferencia virtual Valoración Cardiovascular de la Embarazada con Cardiopatía, impartida a profesionales de salud de todo el país. Hay felicitaciones de varias personas, de varios grupos que están viéndole. Es firmada por su servidora, directora del Instituto Nacional de Salud. Le invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros y a que en un futuro podamos personalmente departir y disfrutar de la medicina y de todo lo que podamos ayudar a nuestros pacientes en esta América Latina con tantas desigualdades. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. De verdad ha sido un gusto compartir esta conferencia.